bien, continuamos en esta edición especial del Espejo desde el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Repito que vamos a tener un programa donde vamos a hablar de este museo que yo creo que va a marcar un antes y un después en la cultura del exilio cubano, no solo en Miami, sino en todas partes, ¿no? De la diáspora cubana. Estamos aquí en este evento que se celebró para despedir a Antúnez. Y yo quería hablar con Antúnez de las distintas corrientes que hay, ¿no? Vemos que hay unos que dicen que hay que marchar en las calles, otros que dicen que no, que marchar en las calles es muy complicado, que la vía diplomática es mejor. Hay otros que se habían adherido a las estrategias de la administración Obama. Hay quienes no entienden exactamente qué posición tomar con Trump. Tu organización, la resistencia anticastrista, ¿qué estrategia es la que le parece mejor? Mira, Juan Manuel, a veces da la impresión de que hay pugnas dentro de la oposición, que hay diferencias, porque los medios lamentablemente muchas veces se fijan más en lo que es la confrontación, los problemas internos en la oposición, que en la misma lucha y en la misma represión. Y como la oposición en Cuba, como la lucha es una lucha democrática, tiene varias aristas, tiene varias proyecciones, tiene varios proyectos, y eso es lo que nos enriquece, eso es lo que da el carácter democrático. En Cuba hay grupos de oposición que apostan por la vía legalista, hay grupos que apostan por el plebiscito, hay grupos que apostan por la reforma en la Constitución y hay otros grupos como el que yo pertenezco que aboga por un levantamiento popular, cívico, en las calles de Cuba. O sea, la resistencia cívica, la desobediencia civil. La desobediencia civil en todas las esferas de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que durante los 8 años de administración de Obama, lamentablemente, Obama y su gobierno se enfrascaron en potenciar iniciativas que tuvieran participación conjuntamente con el régimen. Es decir, Obama instaba a la oposición a que bajara el discurso, a que bajara el tono y al lanzar sus mensajes de reconciliación, de que es posible con el régimen llegar a un tipo de entendimiento, las personas o los opositores que militan los frentes nuestros se sintieron un poco aislados, se sintieron un poco discriminados. Entonces ahora estamos nuevamente relevantando nuestras voces y puede parecer que estamos como algo intrusos en el lugar. Pero nada, la posición cubana es la misma, con sus diferencias, con sus diferentes puntos de vista, pero es una sola y todos apuntamos un mismo objetivo, la libertad de Cuba. Lincoln, tu abuelo fue congresista en Cuba, tu padre fue congresista, tú y tu hermano lo han sido aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo posiblemente una de las últimas entrevistas con tu padre, que tuve el privilegio de hacerla, y él me dijo que soñaba con regresar a ese Congreso y recuperar el Capitolio. Pero resulta que irónicamente el régimen castrista está reconstruyendo el Capitolio y piensa trasladar la Asamblea Nacional a ese edificio que es emblemático de la República Libre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, eso imagínate, Fidel Castro nunca quiso hacer eso. Parece que Raúl Castro, o los que piensan por él, porque Raúl Castro nunca ha tenido una idea en su vida. Ahora pues quieren llevar a los criados eso a reunirse ahí, pero eso no sería una reunión en el Parlamento, o del Parlamento. Esos son unos criados. Nunca ha habido un voto no en ese parlamento. Unánime, ¿no? ¿Cómo debería ser un verdadero parlamento cubano? Con fuerza, representando a la nación soberana. Con... ¿Una cámara o 2 cámaras? Dos. Pero, porque por cierto, en mi opinión, las 2 cámaras tienden a permitir más tiempo y más reflexión y más negociación antes de que se apruebe un proyecto de ley. En eso yo creo que el sistema en Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos acertaron. En algunas cosas no acertaron. Por ejemplo, aquí yo creo que uno de los defectos estructurales grandes en el sistema que es una maravilla, lo que pasa es que tiene más de 200 años, ¿no? Es que los fiscales, los que acusan procesalmente, procesan a alguien, su jefe es el presidente de la República, a través del ministro de Justicia, el Attorney General. Eso es una falta de separación, en mi opinión, de poderes. En el sistema, por ejemplo, en Alemania,
que es una constitución mucho más nueva. El Ley fundamental, como llaman. el jefe de los fiscales, pues es un técnico de la rama judicial. Pero, con respecto al Congreso y tu pregunta, una cosa que hay aquí que yo creo que es altamente positiva es que el Congreso puede citar bajo juramento a los ministros. El Congreso puede citar, tiene el poder de supina, de citación legal a los miembros, a los jefes de los departamentos de los ministerios ejecutivos. O sea, aquí no hay inmunidad parlamentaria. Sí, la hay mucho menos que, por ejemplo, la había en Cuba durante la República y en otros países. Pero hay, por ejemplo, lo que tú dices o lo que tus asistentes, si tú eres miembro del Congreso, Cámara o Senado, dicen, sus acciones tienen protección absoluta. Eso es otro tema. Hay una inmunidad parlamentaria menor a la que había, por ejemplo, en la República. Pero el poder de supina, de citar a los ministros y ponerlos bajo juramento y que no puedan mentir para fiscalizar de esa forma y de otras al Ejecutivo, eso lo debe poder hacer el Congreso. O sea que el Congreso, como yo lo veo en la República, cuando tengamos nuevamente República, debe ser fuerte en representación del pueblo soberano. O sea, Antonio, hay que recordarle también al público que además de congresista, Lincoln es abogado, por eso es que conoce bien el tema, ¿no? Ahora, tú hiciste posible la ley Helms-Burton, que convirtió en ley el embargo. Por eso es que Obama, y eso mucha gente no lo sabe, no pudo levantar el embargo, que lo hubiera hecho con un simple decreto. Sin embargo, lo han agujereado muchísimo, ¿no? ¿Qué vida le ves tú al embargo en los próximos años? Agujereado, porque hay quien dice que les conviene más así, que exista para decir que están agredidos, pero que en el fondo lo hacen inoperante. Mira, el embargo existe. O sea, si se levantara el embargo... ¿Tuvieran acceso a los créditos? No solo el crédito, por ejemplo, vamos a analizar tema por tema. Por ejemplo, el turismo. La Florida es un mercado comparable a lo que va a ser Cuba Libre. La Florida recibe entre 60 o 70 mil millones de dólares al año del turismo. Imagínate tú lo que se le está negando al régimen, porque eso sería para el régimen, para los hijos de Raúl Castro y lo que le permitan a los hijos de Fidel Castro. O sea, eso es para la piña de ellos y los atláteres de ellos y la represión. Entonces, eso es número uno, el turismo masivo, que el embargo no permite. Obama sí, violó la ley en todo lo que pudo, pero la esencia, que es que lo que vemos en la Florida, por ejemplo, el turismo masivo de Estados Unidos. O sea, que aquí hay más turistas que habitantes en la Florida. Muchos más. Y el financiamiento, y los créditos, y las inversiones. Todo eso no lo han podido hacer. No, a pesar de que ha hecho muchas cosas malas para tratar de debilitar el embargo Obama, pero no pudo levantar. Me tengo que ir a un corte. Una pregunta breve para una respuesta breve. ¿Ustedes están a favor o en contra del embargo? A favor no solo del embargo, sino de toda medida de carácter financiero, económica, de cualquier tipo, que asfixie la tiranía. ¿Ustedes en Inspira América? También respaldamos 100% a esa política. Y déjame decirte, creemos en el futuro de Cuba porque vemos la valentía e inteligencia de Antúnez con la experiencia legislativa de personas como Lincoln Díaz Valar. Junto al exilio y la oposición van a crear la nueva Cuba. Una pausa, regresamos aquí en El Espejo.